Muchas veces conocer la existencia de Dios no significa que estemos conociendo el corazón del Padre Celestial. En el capítulo anterior estábamos hablando acerca de quién era Dios y cómo Él se le revelaba a la humanidad a través de su creación, a través del Hijo y a través de lo que Él había hecho en la humanidad y cómo Él se presentaba como un Padre y como un Dios. Pero hoy vengo a hablarte acerca de cómo es Dios en sí, cómo Él se revela a nosotros a pesar de ser una generación y una humanidad pecaminosa y con una mente que está viviendo en esclavitud constante a través de este sistema de error. Así que quédate para este capítulo. Bendiciones, familia, sean todos bienvenidos a un capítulo más de este episodio de este canal que es Sumergidos Podcast. Hoy venimos a hablar, seguimos la rutina de la serie, seguimos el siguiente capítulo de la serie Conociendo al Padre Celestial. Y hoy vengo a traerte el carácter, cómo es el carácter del Padre Celestial. Hoy vengo a revelarte cómo Él se mueve en la humanidad, cómo Él se muestra, porque es un Padre Celestial que decide mostrarse a nosotros y por qué razón Él quiere revelarse y tener una relación con nosotros y tener esa cercanía, aunque nosotros no le hayamos conocido. Quiero invitarte a que te sientes conmigo. Sé que había demorado un poquito en montar el capítulo, pero hubieron unos paréntesis antes de montar este capítulo, porque la verdad es que no sabía cómo hablar del carácter del Padre Celestial y poder cerrarlo en 30 minutos. Sé que no voy a poder abarcar todo lo que tengo aquí preparado, porque el carácter del Padre es bastante profundo. Se nos revela de muchísimas maneras y sobre todo se nos muestra, porque es un Padre que revela y muestra su carácter. Así que acompáñame a seguir instruyéndonos en la palabra y sobre todo en el conocimiento del Padre Celestial. Dios no solo quiere que lo veas correctamente, sino que le conozcas íntimamente. Esta frase engloba mucho este capítulo porque una de las cosas que el Padre Celestial quiere para nosotros es que nosotros podamos tener una relación íntima con Él, una relación de tu face, tu cara a tu cara, o sea, literal, cara a cara, y eso me recuerda a Moisés cuando hablaba en las escrituras de que Moisés hablaba cara a cara con Dios. No significa que veía a Dios, porque nadie ha visto a Dios, sino que su presencia era muy tangible para Moisés y podía comunicarse con él como un amigo, habla como un amigo. Entonces, ese tipo de relación revelaba al Padre Celestial. Pero vamos a hablar un poquito acerca de su carácter. Y eso tiene que ver mucho con los atributos de Dios. No sé si alguna vez has conocido los atributos del Padre Celestial. Y si no lo has conocido, quédate para conocer los atributos del Padre Celestial, porque muchas veces o muchas pocas veces te hablan de cómo es Dios a través de los atributos. Y quiero decirte algo, los atributos responden a la pregunta de cómo es Dios y el carácter responde a la pregunta quién es Dios en su esencia y cómo actúa siempre. O sea, el carácter es como esa imagen de Él, pero los atributos responden a esa imagen, ¿ya? Es como que ese árbol representa el carácter del Padre Celestial y el fruto, siendo los atributos, hablan de cómo es Él. Así que creo que este capítulo me sorprende mucho porque una de las cosas que pensamos y hacemos todos los días es como que, Señor, ¿cómo eres tú? Revélatenos. Y revélatenos a través del Hijo. Ha sido una de mis oraciones últimamente. Señor, revélame tu paternidad a través del Hijo. Y cuando conocemos eso, entendemos que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es compasivo. Dios no se jacta de la maldad ni de las injusticias. Dios también es una persona que entiende, comprende a la humanidad, pero que también es un Dios justo, que nunca va a hacer algo malo, siempre va a hacer cosas buenas y siempre va a estar con justicia, porque la justicia de Dios no es la misma justicia de este mundo y eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Así que no nos vayamos más adelante, vamos a seguir con el proceso de conocer el carácter del Padre Celestial. Miren, el carácter del Padre Celestial
hace parte de la esencia de Él, hace parte de lo que Él es en su naturaleza y que desconocemos porque estamos tan enfocados en ver milagros, en ver las obras, en ver cómo Él sana, cómo Él liberta, pero realmente de dónde viene eso, cuál es la raíz de que Él obre, de que Él haga milagros, de que Él actúe de manera sobrenatural. Debe de venir de alguna parte y eso es su carácter. Así que vamos a conocerlo. Miren, el carácter de Dios es de las más altas, bueno, de la más alta integridad. Él es moralmente perfecto en todos los sentidos, por lo que siempre hará lo correcto. Él es santo, absolutamente veraz, correcto y justo. Recuerden esas palabras. Él es santo, absolutamente veraz, correcto y justo. Nunca traicionaría nuestra confianza y Dios está totalmente comprometido con la relación que tiene con nosotros para que podamos experimentar las muchas bendiciones de su bondad. Él es amoroso, misericordioso, fiel y Él nunca cambia. Dios siempre hará lo que sea mejor para nosotros. Miren, hay una parte que significa carácter en hebreo y habla sobre personalidad, significa ofi. También habla de midot, que significa atributos, cualidades morales o rasgos de carácter. Y habla sobre Gesed o Rahamim, que significa gracia y misericordia. Este término de gracia y misericordia revela y abarca todo el fin de su carácter, porque la gracia y la misericordia es lo que nosotros tenemos todos los días de nuestra vida a través de esa bondad que, bueno, extiende sobre la humanidad, que por su misericordia todavía nosotros no hemos sido consumidos, pero eso se revela a través del sacrificio que hizo el Hijo en esta tierra, el por qué murió Él. Entonces, eso demuestra su amor para con nosotros, extendiendo misericordia y gracia para nosotros no morir, sino volver al diseño del Padre Celestial. Miren, ahora surge una pregunta en el camino. ¿Cómo descubro realmente el carácter de Dios? Porque sé que muchas veces tú te preguntas como que, ok, bueno, me está hablando de carácter, pero si yo no conozco el carácter del Padre, ¿cómo realmente yo lo conozco? ¿Cómo yo puedo descubrir su carácter? ¿Cómo se me revela? Y es que no es cómo se te revela, es cómo Él te está mostrando su carácter todos los días de tu vida. Y fácilmente lo pasas así, desapercibido, porque estás enfocado en tener un milagro, en tener unas buenas finanzas, en tener una buena salud, pero te olvidas de que Él ya te ha bendecido, del que Él ya te dio gracia, del que Él ya te dio misericordia, porque respiras, estás completo, tienes un techo, tienes una cama donde dormir, y globalizamos, o sea, generalizamos es la palabra, a un Dios que revela su carácter a través de este tipo de cosas cuando ya nosotros vivimos en el carácter del Padre Celestial. Entonces, Él ya nos está mostrando cómo es su carácter, porque una persona que ama te va a corregir, una persona que ama te va a proteger, una persona que te ama te va a proveer, una persona que te ama no te va a rechazar, no te va a abandonar, sino que va a recibirte con Él. Una persona que te ama es fiel a lo que Él ya te dijo. Una persona que te ama nunca te va a hacer daño, sino que te va a buscar la manera de propiciar tu bien, de buscar que siempre estés por el camino correcto, de buscar que siempre tengas lo que necesitas, no lo que quieres. Porque entendemos la parte, vamos a entender algo. Si ustedes que están allá en la otra pantalla tienen hijos, ustedes que tienen hijos, yo todavía no lo tengo, pero tengo sobrinos, y entiendo que muchas veces nuestros sobrinos o tus hijos quieren cosas, ¿verdad? Pero resulta que pasa que eso que él quiere le puede hacer daño, que eso que él quiere puede afectar su salud. Por más que ese hijo lo quiera, tú no se lo vas a dar porque estás protegiéndolo, lo estás amando. Y de esa manera el Padre Celestial muestra su amor, evitándote darte lo que tú quieres y dándote lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y ahí se muestra la justicia del Padre Celestial. No te da lo que quieres, te da lo que necesitas, porque Él sabe cuál es lo que te conviene, qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Entonces, de esa manera Él se te revela a ti y revela su carácter, protegiéndote, siendo fiel a su pacto, de cuidarte, de buscar tu porvenir, de buscar que siempre estés, bueno, alineada a su palabra, ¿no?
Entonces, así es la pregunta. Lo descubro cuando él mismo decide revelarse. Así que resulta y pasa que cuando tú estás buscando un tesoro, vamos a la siguiente parte, tú buscas, ¿verdad? Dice la palabra que el que busca, halla, el que toca, se le abrirá. Si tú buscas constantemente su presencia, Él se te va a revelar. Pero si tú no buscas su presencia, si tú no buscas su palabra, ¿cómo esperas conocer el carácter del Padre Celestial si tú no decides pasar tiempo con Él, tiempo con su escritura, tiempo con intimidad con Él? O sea, cuando Moisés estaba cara a cara con Dios, era con su presencia, o sea, conversaba con Dios. Y ustedes pueden darse cuenta lo que es Génesis, bueno, Deuteronomio, Éxodo, donde ya se revela lo que hizo Moisés, más que todo Éxodo en adelante. ¿Cómo era la relación de Moisés con Dios? Era donde más se le revelaba el Padre Celestial, cómo era Dios directamente, compasivo, misericordioso, era fiel al pacto, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿pero por qué? Porque Moisés decía buscar, hallar su presencia, decía conocer la presencia del Padre Celestial y el Padre se le revelaba. Entonces, para conocer más el carácter del Padre Celestial, yo necesito sentarme con Él, conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la hermosa palabra del Padre Celestial. ¿Amén? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagina que alguien tiene un carácter íntegro. Imagínatelo ahí. O sea, una persona íntegra, completamente íntegra. ¿Cómo sabes que es íntegro? O sea, ¿cómo tú sabes que esa persona está siendo íntegra? Porque ves cualidades como cuáles. Dice la verdad, cumple su palabra, es justo y es confiable. ¿Cómo sabes que ese médico es bueno? Porque vas al médico, apartas una cita y te das cuenta que los medicamentos que te mandó te están sirviendo. ¿Cómo sabes que ese lugar es bonito, barato? Porque vas al lugar, compras en el lugar y disfrutas de su comida y te parece un buen lugar y te parece económico. Entonces, a través de tu acción, él emite una reacción. ¿Cómo es él? ¿Me hago entender? O sea, te está emitiendo una verdad, emitiendo una palabra, emitiendo un fruto más que todo. Yo no puedo conocer a alguien si esa persona no me muestra sus cualidades, no me muestra si realmente es sincero, si realmente es confiable, si realmente pues dice la verdad o si realmente es una persona que trata bien a las demás personas, hasta que yo me encuentro con esa persona y empiezo a tratarla y empiezo a conocerla. Porque a mí me pueden decir, no, es que esa persona es mala, antipática, grosera, pero hasta que yo, Carla Marcela, no empiece a tratar con esa persona y a darme cuenta que realmente es lo que dicen que es, entonces yo no puedo decir qué es eso, hasta que yo determine a través del conocimiento lo que es él. Entonces, hay momentos que tú tienes que acercarte a conocer a esa persona, acercarte a conocer al Padre Celestial para que se te revele su carácter. Cuando tú decides aceptar a Cristo en tu corazón, aceptarlo como único Señor y Salvador en tu vida, para tu casa, tú crees y por esa fe tú decides obedecer. Y ahí se revela el fruto de tu fe. Dice que por la fe nosotros seremos salvos, ¿verdad? Pero esa fe tiene que tener obras que demuestren dicha fe de quien estás creyendo. Yo no puedo decir, yo creo en Dios, pero cuando viene la circunstancia, cuando viene el problema, cuando viene la escasez, cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, empiezo a dudar de lo que yo creí. Entonces no estoy mostrando mi fe de acuerdo a mis obras. O sea, mis obras no están hablando acerca de esta fe que yo estoy teniendo. Pero resulta y pasa que Dios es totalmente diferente. Dios te dice, yo soy justo, y Él te revela que es justo, y eso no cambia porque Dios no puede cambiar. Dios es inmutable, o sea, Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios dice que es justo, pero hay alguien que actúa mal, Él no va a darle a esa persona por esa acción que Él tuvo. Él va a mirar su intención, va a mirar sus pensamientos y va a actuar de acorde a su palabra, no acorde a este mundo como evalúa las cosas. Si Dios dice que es amor, Él va a mostrarte que Dios es amor, ¿verdad?
Él te va a corregir, Él te va a exhortar, Él te va a mostrar el camino del bien y del mal, Él te va a decir que está bien en tu vida y que no está bien en tu vida, Él te va a mostrar qué hay en tu corazón que no está alineado a su palabra. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Padre, que tiene amor. Y el amor muchas veces se ve como en este mundo muy distorsionado. O sea, si tú me amas, yo te amo. Si tú me respetas, yo te respeto. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Porque así funciona este mundo, pero Dios no funciona de esa manera. Dios, cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios sigue siendo fiel y justo y misericordioso y extiende misericordia con todos nosotros. O sea, Él no puede cambiar. Él no puede revertir su palabra simplemente porque nosotros actuamos mal o pecamos o nos alejamos del Padre Celestial, porque nada nos podrá separar absolutamente de Él, porque Él lo dijo. Y como Él lo dijo, y Él es un Dios que no miente, entonces no puede cambiar su palabra, ¿verdad? Vamos a seguir. Mira, ya llevamos 16 minutos y no he abarcado todo lo que apenas estoy por el principio. Entonces, vamos a seguir avanzando. Dice, no podemos amar profundamente a alguien que no conocemos. Toda relación depende de la revelación del carácter. Esta frase me parece bastante como muy importante. Me parece bastante importante porque no podemos amar profundamente a alguien que no conocemos. Cuando tú empiezas a conocer a alguien, tú decides, ¿será que, por ejemplo, en una relación, vamos a poner el ejemplo más común, cuando tú empiezas a conocer a alguien, tú empiezas a ver cómo te trata, si te da regalos, si te invita, o cómo te escucha, cómo te apoya, y a medida que vas conociendo a esa persona, tú te vas enamorando, te va gustando más, o sea, como estás sintiendo más cosas por esa persona. A medida que tú conoces aún las cosas malas, tú como que, ok, esto puede mejorar. ¿Por qué? Porque estás enamorado. Dios nos ama profundamente y Él nos conoce demasiado. Yo diría que Dios nos conoce demasiado. Entonces, como nos conoce demasiado, Él ve todo de nosotros. Ve nuestras malas intenciones, nuestras perversidades, nuestros malos pensamientos, todas las cosas que ustedes puedan imaginarse que tenemos nosotros. Pero aún así, Dios no se aleja de nosotros a pesar de que nosotros vemos eso. Hay momentos que en nuestra humanidad nosotros vemos cosas que no nos gustan de la persona y decidimos alejarnos de esa persona. Dios no es así. Dios no nos rechaza, Dios no nos abandona y Dios no se niega a sí mismo. Al contrario, se da. Y así hizo a través del sacrificio. Él se dio en propiciación por nuestra iniquidad, por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Él se entregó, se humilló a sí mismo y decidió morir por todos nosotros. Así que, a pesar de que conocía todo de nosotros, Él no se negó, Él no nos abandonó, Él no nos rechazó y Él no nos hizo a un lado. Al contrario, buscó la manera para que nosotros tuviéramos acceso al Padre Celestial, o sea, tuviéramos acceso a Él mismo, porque Él es Dios, uno solito, en la esencia tres. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Miren, dice la palabra, así que vamos un poquito a los atributos para hacer un énfasis. Vamos a hacerlo como un poquito rápido en esta parte porque tiene muchos atributos y no puedo tocarlos uno por uno. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor. Aquí le mencioné algunos atributos porque ya anteriormente se los había mencionado a nivel general. Dios no se puede negar, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor y Él lo revela a través de cada acción, a través del perdón, a través de la misericordia, a través de que entregó a su Hijo en propiciación por todos nosotros y que eso nos dio acceso a Él mismo. Dios es justo, Dios no mira las cosas como nosotros las miramos, sino que las mira de acuerdo a la palabra que Él ya estableció, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, entonces si Dios es todo esto, ¿por qué sigue buscando a un pueblo tan infiel? Ay, quisiera
quisiera sentarme contigo y explicarte por qué nos sigue amando tanto. Yo quisiera también a veces que Él me respondiera, ¿por qué me amas tanto? Si yo he sido infiel contigo, si yo me he comportado de una manera que no te agrada, o sea, que tú aborreces. Entonces, cuando entendemos, cuando buscamos comprender este tipo de amor, no vamos a hallar la respuesta correcta a nuestra manera, sino que se nos revela a través de su palabra. Si nosotros buscamos la palabra del Padre Celestial, nos damos cuenta cómo el Padre estuvo perdonando una y otra vez a un pueblo que se alejaba, levantaba dioses, que no dejaba sus malas prácticas, que idolatraba, que su corazón estaba lleno de idolatría, de injusticias, no sé, de perversidades, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ese pueblo durante muchísimos años estuvo en cautiverio. Entonces pasaron muchas generaciones y eso se volvió un ciclo a repetir y a repetir porque en generación en generación esta tierra entró en iniquidad, o sea, se llenó de maldad completamente y por tanto toda la humanidad se volvió inicua y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú eres, por decirlo de esa manera, vuelves a tener una relación con el Padre Celestial y eres perdonado de todos tus pecados. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón genuinamente, Dios perdona tu iniquidad. Bueno, ya perdonó tu iniquidad y ahora perdona tus pecados constantemente. Espero que me haya entendido con eso. Entonces, ¿por qué? Porque Él es justo. Porque Él hizo un pacto en el Antiguo Testamento donde Él dijo que éramos pueblo suyo, éramos pueblo santo. Entonces, para entender por qué Dios sigue amando a esta generación tan pecaminosa, vamos a entender varios puntos. El pecado distorsionó nuestra percepción de Dios totalmente. A veces vemos a Dios desde nuestras heridas, de nuestros pensamientos y desde patrones generacionales que se están repitiendo en nuestra vida. Adán escondiéndose en el huerto del Edén cuando pecó, cuando entró la iniquidad a su corazón, ¿verdad? Y él decidió como que esconderse cuando Dios solamente estaba buscando una manera u otra que él se acercara y reconociera lo que había hecho. Pero no, decidió alejarse. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, tuvo vergüenza de lo que él había hecho. Israel creando becerro, ya lo sabemos en el Antiguo Testamento, Israel creó muchos ídolos y creó el becerro de oro, haciéndose un Dios a su imagen, a la imagen del hombre, no a la imagen de Dios. Porque Dios habla en sus mandamientos que no podemos hacernos ídolos, imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en ningún lugar, porque Él es únicamente, o sea, Él es Dios solamente. A Él es el único que debemos rendirle adoración, Él es el único que debemos rendirle pleitesía y todo lo que Él anhela que nosotros hagamos para Él. Entonces, vamos a leer Romanos 1. Dice, porque la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios habla de que Él siempre se estuvo revelando desde el principio a nosotros, simplemente que nosotros no queríamos verlo a la manera que nosotros queríamos, porque nosotros queríamos que Dios descendiera en imagen visible, tangible, que pudiéramos tocar, y como no se nos presentó muchas veces de esa manera, creamos ídolos que pudieran imitar a Dios, entre comillas. Entonces, Dios siempre se estuvo revelando a nosotros, Dios siempre estuvo revelando su carácter desde la creación. Un padre que siempre pensó en que si entraba la iniquidad al ser humano, ya tenía cómo restaurar esa relación con el Padre Celestial. Ya el Hijo estaba ya pensado desde antes de la fundación del mundo para restaurar la relación con el Padre Celestial. Entonces, Él muestra su amor, su compasión, su misericordia desde el principio de las cosas invisibles, o sea, de las cosas visibles, se muestra, ¿ya? De lo que nosotros hoy conocemos, de cómo Él se está mostrando todos los días desde su creación. Dice la palabra en Salmos, los cielos cuentan su gloria.
los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, tú te pones a pensar cómo se sostiene el mundo y tú dices, wow, o sea, no solamente es la ciencia, o sea, tú le buscas lógica a este mundo, pero difícilmente se lo puedes encontrar a la manera lógica del hombre. Entonces, ahí es cuando dice, mira lo que dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, mira esto, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo tanto, por lo cual también Dios le entregó a su inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, el hombre desde un principio no quiso conocer a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, bueno, en este aspecto, en el Antiguo Testamento se dieron cuenta, el pueblo de Israel vio muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales. Vieron cómo estaba la mano de Dios obrando y aún así no le glorificaron como a Dios y su corazón levantó ídolos. Que hoy en día los ídolos pueden ser el dinero, el celular, las redes sociales, personas, cosas materiales. No solamente los ídolos que ya conocemos, que son una imagen y cosas así, sino que hay ídolos también en nuestro corazón y cambiamos a Dios por eso. Corremos a Dios de nuestro corazón y lo metemos esos ídolos. Entonces, eso mismo que hizo el pueblo de Israel en ese tiempo, que vieron cómo era la mano de Dios, o sea, vieron la sobrenaturalidad, vieron su carácter, cómo se le reveló, cómo tuvo compasión, cómo fue justo, cómo fue misericordioso, cómo fue un Dios de amor, cómo fue un Dios justo, y aún así no le glorificaron como a Dios. Eso es tremendo. Entonces, aquí dice algo muy importante. El Padre decidió finalmente revelarse a través de una persona y es a través del Hijo. El Hijo hizo las obras del Padre, que es Jesús. Jesús era la imagen visible del Dios invisible. O sea, lo que hacía Jesús no lo hacía él por su propia cuenta, lo hacía primeramente Dios. O sea, el carácter del Padre Celestial estaba revelado en el Hijo. Lo que el Hijo hacía era lo que el Padre era, o cómo era Dios, porque eso es lo que estamos respondiendo en este capítulo, cómo era Dios. Y el cómo se revela en el Hijo. Entonces, vamos a ir Juan 1:18. Ahí vamos a buscar. Yo tengo que resolver este pequeño problema. Juan 1:18. No lo tengo por aquí. Mira lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nadie ha visto a Dios jamás, pero sí permitió que viéramos al Hijo. Y por cuanto vimos al Hijo, conocimos al Padre. Y conocimos su carácter. Todo lo que el Hijo hizo revela el carácter del Padre. Cómo trató Jesús, cómo vivió Jesús, los milagros que hizo, las obras que hizo, la misericordia que extendió, el amor que extendió, todos los milagros que hizo, todas las cosas sobrenaturales y inclusive cómo trató a las demás personas, revelan cómo realmente es el Padre. O sea, él mismo dice, Jesús dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y él no servía por él mismo, él servía porque el Padre lo hacía primero. O sea, Jesús estaba revelando el corazón del Padre. ¡Wow! Eso es hermoso. Juan 14:9. Vamos por aquí, por punto. Dios mío, me pasé. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Porque ¿qué pasa? Que le dijo Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde algo. Tanto tiempo sé que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mirad la profundidad de esta escritura. Estábamos viendo al Padre mismo, al Dios mismo. Lo estábamos viendo a través del Hijo. Porque lo que el Hijo hacía, lo hacía el Padre. En el capítulo anterior hablábamos sobre un dicho, de tal palo, tal astilla. O sea, de tal hijo, tal padre. Si el Hijo era así, era porque el Padre era así.
Porque muchas veces vemos a los hijos, no es que él se parece, mira cómo camina, mira cómo habla, mira cómo se viste. Mi sobrinita se parece mucho a su papá. Y mi sobrino, el más bebecito, se parece mucho a su papá. Es la imagen del papá, literal, en versión bebé. Entonces entendemos eso. Cuando vemos al hijo es porque el Padre Celestial está ahí. Cuando vemos al pequeñito, oye, se parece a Omar, se parece a Héctor, o sea, literal. Entonces ahí entendemos que Jesús nos estaba enseñando cómo era el carácter del Padre Celestial, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios piadoso, misericordioso. Entonces, vino a mostrarnos, mira lo que dice esto, Yeshua no vino solamente a enseñarnos acerca de Dios, vino a mostrarnos exactamente cómo es el Padre. Cuando Jesús perdona, vemos al Padre. Cuando Jesús sana, vemos al Padre. Cuando Jesús llora, estamos viendo al Padre. Cuando Jesús confronta el pecado, estamos viendo al Padre. Cuando Jesús entrega su vida, vemos el perfecto amor del Padre Celestial. O sea, esto es increíble porque vamos a terminar con este versículo, Colosenses, creo que está por aquí está, Colosenses 1:15. Mira lo que dice este versículo, 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque Él, todo lo que hacía, era porque Dios lo hacía primero. Literal. Entonces, en Jesús se nos revela el carácter del Padre Celestial. Y quiero terminar con esto, concluir con esto, porque este capítulo es demasiado largo. Y entonces, nuestra transformación no comienza cuando aprendemos más información acerca de Dios, sino cuando contemplamos su carácter. Y el lugar donde ese carácter se revela con mayor claridad es en el Hijo. Cuando decidimos conocer al Hijo, dejarnos transformar por Dios a través del Hijo, estamos dejándonos transformar por la verdadera palabra del Padre Celestial. Miren, 2 Corintios, espero terminar con esto. Yo digo siempre, voy a esperar terminar. 2 Corintios 3:18 dice esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿En cuál imagen? En la imagen del Hijo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Cuando miramos a Cristo, cuando miramos a Jesús, cuando miramos a Yeshua, empezamos a vivir una vida de transformación. El carácter del Padre Celestial. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver las cosas, pero solamente cuando decidimos conocer al Hijo, el carácter de Él en el Hijo, empezamos a ser transformados. Entonces, este capítulo te responde la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira al Hijo. ¿Quieres saber cómo ama a Dios? Mira cómo ama el Hijo. ¿Qué hizo Jesús en esta tierra? Cómo se movió, cómo operó, cómo caminó, cómo trató a las demás personas. Así estás viendo el carácter del Padre Celestial. Y sus atributos reflejan ese carácter, porque los atributos que te mencioné reflejan el carácter del Padre Celestial. Hablan del carácter del Padre Celestial. Los atributos responden a la pregunta de quién es el Padre Celestial, de cómo es el Padre Celestial. Entonces, quiero cerrarte ahí. Espero que Dios pueda hablarte en este capítulo que me robé 4 minutos, pero de igual manera que sea Dios transformando tu vida a través de este capítulo. Que puedas experimentar su amor, que puedas conocerlo profundamente, que puedas caminar con Él a través del Hijo, a través de cómo Él ama, cómo Él perdona. Que así mismo, como Él hace, nosotros también hagamos. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Jesús de gracia recibió y de gracia dio. Entonces, nada familia, esperamos verte en el próximo capítulo. Espero, tengo un compromiso
pero voy a hacer todo lo posible por grabarles el próximo capítulo, de verdad. No te olvides suscribirte, no te olvides comentar, no te olvides activar la campanita para próximos videos. Comenta en los comentarios qué tal te habló, cómo esperas conocer al Padre Celestial, qué atributos conocías, qué atributos no conocías del Padre Celestial. Y sobre todo, no te olvides de compartir esto a otras personas que sé que van a este capítulo va a edificar a otra persona. Dios te bendiga, hermosa familia. Dios te ama y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Les amo en el amor del Padre, del amor del Señor. Chao.